Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro habló de unir fuerzas para derrotar a estos grupos narcos que durante tanto tiempo han amenazado a Colombia. Y esto tras el último mensaje de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, donde invita a otros grupos narcos a que hagan un tipo de alianza. Y dice lo siguiente: Petro propone a Delcy Rodríguez unir sus ejércitos para combatir la eventual alianza de Mordisco y el ELN. Ahora que no vayan a salir algunos opositores políticos a inventar cosas entre Colombia y Venezuela, la alianza entre el presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. Pues esto fue lo que trinó el presidente Gustavo Petro, de acuerdo al último mensaje que envió las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, donde le pide a otros grupos que hagan un tipo de alianza. Y trina lo siguiente el presidente Gustavo Petro: la alianza que propone el señor Iván Mordisco no defiende a Venezuela, ni a Colombia, ni a América Latina. Al contrario, son la excusa de la invasión, y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral. Y es ahí donde uno se pone a pensar cómo estos grupos, grupos narcos, salen a expresarse y a decir estas cosas justo y cuando estamos tratando de recuperar las relaciones con los Estados Unidos. Como si hubiera una persona detrás de ellos que les diera esta orden, como si hubiera una persona que los mandara a que salieran a hablar y de unir supuestas fuerzas con otros grupos armados dedicados al narcotráfico. Se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión. En este momento, y a pesar de la turbulencia creada por las invasiones, los ejércitos latinoamericanos deben reunirse para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie. El narco debe ser desarmado y reducirlo. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice, y eso implica la unión de sus pueblos y de sus armas y de sus estados. Los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus estados. He invitado al actual presidente de Venezuela para que actuemos juntos en ese objetivo. Y es que el objetivo de esta invitación del presidente Gustavo Petro, pues es poder actuar en contra de estos grupos narcos que tanto daño le han hecho a Colombia. Y que salen precisamente en el momento que el presidente Gustavo Petro trata y el presidente Donald Trump tratan de tener algún tipo de relación para poder combatir contra estos grupos. Es como si alguien los enviara, alguien los mandara a que salieran a pronunciarse para ver si puede seguir creciendo la tensión entre Colombia y Estados Unidos. Y este fue el mensaje que dejó el señor Iván Mordisco, la invitación que le dejó a otros grupos narcos de que hicieran un tipo de alianza. Dice lo siguiente: el cabecilla de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, reapareció en un video en el que realiza un llamado a varias organizaciones armadas ilegales para conformar una cumbre y alianza criminal en respuesta a lo que se describe como una amenaza regional tras las recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela, que calumnió con la captura de Nicolás Maduro. Y esto fue lo que dijo el señor Iván Mordisco. A los camaradas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la Segunda Marquetalia, Ejército Popular de Liberación, EPL, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Simón Bolívar. El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana. Uno se pone a pensar por qué estos grupos narcos salen a pronunciarse pues después de que la tensión entre Colombia y Estados Unidos se está mejorando, y justo y cuando se acercan las elecciones de este año, como si una persona les estuviera dando la orden a estos grupos de que salieran a pronunciarse a ver si sale algún tipo de, digamos, de tensión entre Colombia y Venezuela, y de Colombia y Estados Unidos. Venezuela. Esta agresión no es solo un ataque a un pueblo hermano, es una afrenta directa a la patria grande que soñó Bolívar. Es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación. Sabemos que existen diferencias heredadas del pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos
al mismo enemigo. La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual. Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias. Ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás. Es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos del abrazo férreo en la trinchera común. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta de intervenciones militares, de asfixias económicas. Ya veremos más adelante algún opositor político sacando este video y diciendo que estos personajes los envía el presidente Gustavo Petro. Esto es lo que hacen estos personajes políticos de oposición. Siempre que salen estos grupos narcos a hablar en contra de otras personas para aumentar la tensión entre los Estados Unidos y Colombia, pues esto lo aprovechan los opositores justamente ahorita que se acercan las elecciones. De dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista. Y es que en base a esto, el ministro de Defensa habló con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poder combatir a estos grupos narcos en Colombia. Pues ahorita que se están solucionando las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos tras la llamada que recibió Donald Trump, que se hicieron entre ambos, el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Y dice lo siguiente: Minidefensa se reunirá con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para definir objetivos contra mafias. El encuentro se hará de carácter virtual tras la llamada entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. Y esto fue lo que dijo el ministro de Defensa. Claro, y yo quiero, lo que hemos visto es que seguramente ese tema que usted menciona ha sido fundamental para este desescalamiento en las tensiones que se vivían con Estados Unidos, porque ahora con mayor interés, pues Estados Unidos va a tener la intención de tener una actividad más profunda, sobre todo como grupos con el ELN, porque independientemente de este último anuncio de posible unión de esos grupos, el ELN sí está en la zona y ya ha lanzado amenazas. ¿Usted ya tiene alguna? Y es que uno se pone a pensar, ¿desde cuándo en Colombia se habían unido estos grupos, estos grupos narcos? En ningún momento estos grupos narcos llegaron a ningún tipo de tregua, más bien, pues hace poco estos grupos narcos estaban en una guerra en el Catatumbo. Pero ahora que vieron que el presidente Gustavo Petro habló con Donald Trump, fue que decidieron unir sus fuerzas según ellos, como si una persona los hubiera enviado a que dijeran eso. ¿Comunicación ya ha tenido algún tipo de diálogo con el Departamento ahora de Guerra de Estados Unidos para hablar de esa situación con el ELN y la posible actividad contra ese grupo? Sí, la he tenido permanentemente. No hemos parado en ningún momento de interactuar con ellos. En el tiempo que llevo como ministro, así ha sido. El primer encuentro que tuve con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue en mayo del año pasado, en Tampa, en un encuentro de fuerzas especiales. Ahí hablamos, interactuamos, le hablé del panorama, de la necesidad de fortalecer todas las capacidades, y la conclusión fueron básicamente tres. Primero, que reconocían ese trabajo que hace Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Segundo, que valoran enormemente las capacidades que Colombia exporta a las demás naciones al desarrollar interacción con los demás países, compartiendo información y compartiendo capacidades. Recordemos que alrededor del 60% de la droga que se incauta internacionalmente proviene de la inteligencia colombiana. Y el tercero fue qué más necesitábamos para fortalecer la lucha contra estos criminales. Y con lo que ha pasado recientemente, hemos interactuado y esperamos, hoy tengo una videoconferencia importante con el Departamento de Guerra o de Defensa de los Estados Unidos. La semana entrante espero tener ya la interacción directa, persona a persona, con ellos y avanzar en esa línea. Y una de ellas es el cartel del ELN que delinque en zona de frontera,
este cartel de alias Mordisco, que está tanto en el Amazonas como en el Cauca y Nariño, sean declarados como objetivos comunes de alto valor para emplear todas las capacidades tecnológicas que ellos nos puedan dar y acorde a los acuerdos de cooperación, obviamente bajo el direccionamiento del señor presidente Gustavo Petro. Y ahora sí, pues se le va a ir hondo a estos grupos ilegales, a estos grupos narcos en Colombia. Y es que en base a esto el señor Donald Trump también se pronunció. Y esto pues tras haber hablado con el presidente Gustavo Petro, pues y llegar a un punto de decir que fuera a la Casa Blanca pues a conversar con él. Y el presidente Donald Trump dijo lo siguiente en su cuenta de X: espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos. Pero es necesario prohibir la entrada de azúcar pulverizada y otros derivados a Estados Unidos. Gracias por su atención, presidente Donald J. Trump. Y esto fue lo que respondió el señor Donald Trump, pues tras la última llamada con el presidente Gustavo Petro, que ya llegaron a un acuerdo de hablar en febrero, la primera semana de febrero. Y esto de acuerdo también, pues, delante de todos estos grupos que se han presentado y que han salido a hablar y a decir que se unirán sus fuerzas, pues ya veremos qué pueda pasar. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.